Hola, muy buenos días, hermanos. Me da muchísimo gusto poderles saludar en este día que el Señor nos regala hermoso y con el deseo de pronto volvernos a reunir como solíamos hacerlo. Y digo este día porque recuerdo lo que dice el Salmo 118, 24. Dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este no es el día de ayer, que ya pasó. Este no es el día de mañana, que no sabemos qué vendrá. Este es el día de hoy. Y en este día el Señor nos dice que nos gocemos y que nos alegremos. Creo yo que el gozarnos y alegrarnos en el Señor es una decisión, hermanos. Una decisión que cada uno debemos de tomar para llevarla a cabo, porque de otra manera no podríamos hacerlo. En cuanto a este salmo, nos sugiere gozarnos y alegrarnos. Pero también tenemos en Primera de Tesalonicenses, que dice, estad siempre gozosos, estad, y aquí yo considero que puede ser hasta una orden del Señor, no es una sugerencia. Y la palabra siempre me resuena muy fuerte en mis oídos. Siempre, Señor, ¿sí? Siempre. Pues la verdad diríamos, no siempre estamos dispuestos a gozarnos o alegrarnos, pero considero que es muy importante saber de dónde proviene la causa de nuestro gozo. Si nosotros
enfocamos la causa de nuestro gozo en las circunstancias, en mi situación económica, en diferentes razones, definitivamente creo que va a ser difícil gozarnos y alegrarnos. Pero si nosotros nos enfocamos en la verdadera causa, que es nuestro Dios, y que nos ama y que hizo este día precisamente para nosotros, para que estemos gozosos y alegres, creo que va a ser mucho más fácil. El Señor Jesús, antes de partir de este mundo, les dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y también dijo: yo no la doy como el mundo la da. Si nosotros, por diversas razones, perdemos la paz del Señor, creo que la andamos buscando donde dijo el Señor que no, en el mundo. Yo no os la doy como el mundo la da. Y nosotros a veces aferrados a buscarnos la paz en el mundo. Y también por eso muchas veces no la encontramos o la perdemos. Mi deseo, hermanos, es que este día la verdadera paz, el verdadero gozo, la verdadera alegría sean enfocados en nuestro Dios, que le costó mucho, pagó un precio muy alto para que nosotros disfrutemos y nos gocemos y tengamos paz. Le costó su sangre, le costó a nuestro Señor Jesús el horror de la muerte, para que nosotros tengamos esa vida plena, llena de gozo y paz, y gozarnos con Él siempre después en su presencia. Voy a dar lectura al Salmo 19, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por tanto, la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Dice que los cielos cuentan, y después dice que de todas maneras no es oída su voz. Si nosotros hemos perdido la sensibilidad de poder ver en un cielo hermoso, en un atardecer, en un día caluroso, cómo el Señor nos habla por medio de estas cosas o de estas circunstancias, definitivamente no vamos a escuchar su voz. Pero si no hemos perdido la capacidad de gozarnos en un cielo, en unas plantas, en un sol, en todo lo que nos rodea hecho con amor por el Señor para nosotros, definitivamente no vamos a escuchar su voz, hermanos. Entonces, mi deseo en este día es precisamente hoy, que nos ha dado el Señor, podamos disfrutarlo plenamente, podamos fijar nuestros ojos en Él, no ver nada más, sino al Señor en nuestras vidas y gozarnos, hermanos. Vamos a comenzar con una oración, que el preámbulo ya fue muy largo, y vamos a orar para que esta predicación, este culto que tenemos virtual, pero que lo tenemos gracias a la tecnología, porque el Señor nos la dio también pensando en todas las circunstancias. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu poder en nuestras vidas. Gracias porque nos has dado vida hoy para podernos relacionar contigo en amor, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que todos los días
aunque a veces nosotros no lo apreciamos, derramas en nuestra vida, Padre. Muchísimas gracias por este tiempo y por todo lo que vamos a escuchar para honra y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a entonar 2 cantos en esta mañana. Si ustedes pueden buscar en sus Biblias, si no va a aparecer en pantalla la letra. Los cantos son: grandioso es nuestro Dios y hemos venido. Que sean para gozarnos en el Señor. Cuando Él se prepara como artista a trabajar, grandioso es nuestro Dios. hay relámpagos, truenos y se muestra su poder. Grandioso es nuestro Dios. Cuando toma decisiones no lo hace sin razones. Su plan demostró cuando en la cruz murió. Su retorno está muy cerca y es mejor que tú lo creas. Grandioso es nuestro Dios. Dios es maravilloso, reina desde los cielos con su poder y amor. Grandioso es nuestro Dios. Cuando el cielo estaba en completa oscuridad, Grandioso es nuestro Dios. con su voz en un instante las estrellas Él creó. Grandioso es nuestro Dios. Su juicio y su ira cayó sobre Sodoma. Su misericordia y amor allá en la cruz. Espero que nosotros nunca más nos olvidemos. Grandioso es nuestro Dios. Gran Dios es maravilloso, reina desde los cielos con su poder y amor. Grandioso es nuestro Dios. Gran Dios es maravilloso, reina desde los cielos con su poder y amor. Grandioso es nuestro Dios. Grandioso es nuestro Dios. Grandioso es nuestro
Bien, hermanos, vamos en estos momentos a dar la oportunidad a nuestro hermano Norberto Arellano, que nos va a presentar la palabra del Señor. Y quisiera que oráramos por él para que el Señor le bendiga, le dé sabiduría, sensibilidad, para que sea expuesta su palabra como el Señor lo desea. Vamos a orar por nuestro hermano Norberto. Bendito Dios, gracias porque tú nos bendices con tu palabra y siempre está presente. Rogamos en esta mañana por el hermano Norberto que nos va a compartir tu mensaje. Pedimos que sea de edificación, de bendición, de gozo para todos, Señor. Y pedimos que tú le guíes y que estemos atentos a lo que tú nos estás hablando por medio de él. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días. Hoy celebramos el Día del Padre. Por lo tanto, los invito a celebrar a nuestro Padre en Jesucristo, meditando en su palabra, ya que Él mandó a su Hijo para que lo conociéramos y lo recibiéramos. En la Escritura dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Para esto, para celebrar el Día del Padre, vayamos al Salmo 19, que ya nos compartieron en parte hace rato, pero vayamos al Salmo 19, que dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Nuestro Padre se revela a sí mismo en la creación, en la Escritura y en lo que produce en el corazón humano. Fijémonos lo que dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Qué leemos en esta porción?
Leemos cielo, firmamento, día, noche, tierra, mundo, sol. Es evidente que David, porque es un salmo de David, está observando los cielos y lo lleva a meditar. ¿Qué es lo que está viendo? La creación de Dios. Eso es lo que está viendo. La existencia de la creación implica la existencia de un creador, definitivamente. La creación nos lleva a ese pensamiento. ¿Hay alguien que ha hecho todo lo que vemos? La naturaleza de la creación. En la naturaleza de la creación es implícito que el creador es suficientemente sabio para planear la creación, poderoso para ejecutarla y poderoso para mantenerla. Cuando comienzas a observar, te das cuenta de que es un universo tan complejo que demanda que el que haya hecho eso, el creador que hizo lo que vemos, puede hacer cualquier cosa, que lo sabe todo y que está presente en todo lugar. David está observando muy probablemente durante la noche y durante el día, pero escribe acerca de la creación y cómo la creación comunica algo. Lo leemos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La palabra contar habla de declarar o relatar la gloria de Dios. El firmamento anuncia. La palabra anunciar se puede tomar como explicar. El firmamento explica la obra de Dios de sus manos y luego nos dice, un día emite palabra al otro día siguiente. Una noche a la otra noche le declara sabiduría y luego dice, no hay lenguaje, no hay palabras, ni se oye su voz. Y en el siguiente versículo nos saca de onda, porque dice, por toda la tierra salió su voz. Bueno, ¿sale la voz o no sale la voz? ¿Se escucha algo o no se escucha algo? ¿Hay voz o no hay voz? Juan Grisby dice, la creación es un libro sin palabras que todos pueden leer porque no necesita traducción. Tenemos a David observando los cielos y no tiene la tecnología que tenemos ahora, los telescopios que existen actualmente para observar y demás. Me pregunto, ¿qué hubiera escrito David si tuviera la tecnología que tenemos nosotros actualmente? Porque no solo tenemos telescopios, sino también microscopios que nos permiten observar una célula, dándonos cuenta que es un mundo complejo allá adentro. Y más, si nos vamos a un microscopio molecular y tratamos de llegar hasta los átomos y todas estas cosas que yo ni sé, pero que estoy mencionando. Pero hay gente que sí lo sabe y lo ha estudiado, y deberían todos de llegar a la conclusión que David llega. La creación, los cielos, el firmamento, no hacen otra cosa más que revelar la gloria de Dios, revelar la obra de Dios, la obra de sus manos. En el Nuevo Testamento tenemos ciertos pasajes que me hablan precisamente de esto, de la creación y quién está detrás de todo esto. En Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En el Salmo 19, en esta primera porción, me dice que Dios se manifestó por medio de la creación. Por eso Pablo dice así en Romanos versículo 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo dice, lo que podemos observar nos hace visible lo invisible, porque la creación demanda que haya un creador. Lo que podemos observar no es otra cosa, sino vislumbrar el poder de Dios, la deidad de Dios, de cómo Dios es Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 1, en la Biblia, comienza con un versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan,
comienza de una manera parecida. Juan nos lleva a pensar quién es Jesús y lo que Jesús hizo y cómo Él está involucrado en la creación. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Me detengo a pensar en estas dos palabras en el versículo 3. Todas y nada. El versículo está lleno de absolutos. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es Dios creando todas las cosas. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, Pablo nos dice más acerca de la creación. Porque en Él, en Cristo, la imagen del Dios invisible, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es tan poderoso Dios, no solamente para crear lo que vemos y lo que no vemos, sino también para sustentar todo eso, para sustentar su creación. Pero David dice, la creación sin palabras nos dice estas cosas. Nosotros podemos leer esto en el Nuevo Testamento y se nos explican en el Nuevo Testamento estas cosas, pero en la realidad, la creación, como dice Juan Grisby, la creación es un libro sin palabras que todos pueden leer porque no necesita traducción. En los dos versículos finales de esta porción, versículos 5 y 6, David se toma la libertad poética porque es un libro de canciones y de poemas, de ilustrar de qué se trata la Biblia, de qué se trata Dios, con una imagen acerca del sol, con una ilustración acerca del sol. Pareciera como un cuento incluso de niños, si lo ves así. Al final del versículo 4 dice, en ellos, en los cielos, en el firmamento, puso tabernáculo para el sol, puso una habitación para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Esto es un poema, lo hemos observado. El sol no tiene una sonrisa, el sol no necesita una habitación, al sol no le salen patitas para correr el camino, no es un atleta. Por lo tanto, David se está permitiendo esta libertad que le provee el que sea un libro de poesía para describir algo que cuando lo lees en conjunto de toda la Biblia te das cuenta. Un esposo que sale del lugar donde habita para recorrer el camino con alegría, ¿a qué nos suena? ¿Qué nos recuerda? Pues a Jesús. Él es la estrella de la mañana que dejó los cielos y vino como un esposo para tomar para sí mismo una novia. Al final de la Biblia se nos presentan las bodas del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Si no es el Señor Jesús. Somos invitados a esas bodas del Cordero. Se nos invita a gozarnos y alegrarnos, y nos sorprende que la novia somos nosotros, somos la iglesia, vestida de lino limpio, resplandeciente. Dios nos ha limpiado para un día estar con Él y estar para siempre con Él. No tengo ninguna duda de que este Salmo 19 presenta el Evangelio de una manera muy poética, como si fuera un cuento de niños, como si el sol tuviera patitas, tuviera una boquita y una sonrisa, y pudiera correr para rescatarnos. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús, eso es lo que hizo. Me llama la atención que al final de este mini poema dice, y nada hay que se esconda de su calor, nada hay.
Me recuerda lo que dice Pablo: no hay excusa. Si tú observas los cielos o observas la creación, no hay excusa. Te das cuenta que hay un Dios que ha hecho todas las cosas con un propósito, que ha hecho todas las cosas bien y que tiene el deseo que estemos con Él para siempre. Dios se revela por medio de la creación. Ahora vayamos a los siguientes versículos. Salmo 19, 7 a 11. Nos muestra cómo se revela a sí mismo, pero a través de la palabra de Dios, inspirada por Dios. Es aquí en donde se manifiestan sus atributos y propósitos de la palabra y se revela claramente el carácter de Dios y cómo se revela por medio de su palabra. A través de 6 frases, del versículo 7 al versículo 9, se nos menciona una palabra en 6 ocasiones con 6 títulos diferentes. Se nos mencionan las propiedades de la palabra y por último, el efecto que tiene en el hombre su palabra. Veamos lo que dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Cuál es la palabra que más se repite en esta porción? ¿Alguien la identificó? Jehová. 6 veces aparece la palabra Jehová. Al lado se presenta un título de la palabra: la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová. Y es interesante porque en la primera parte de este salmo no se menciona a Jehová. La palabra que utiliza es Elohim. En el hebreo es la palabra Dios o incluso dioses, pero ahora utiliza el nombre de Dios, del Dios de Israel, el nombre del Dios de Israel que tiene un pacto con Israel. Si lo contextualizamos con toda la palabra, es evidente que David está haciendo referencia a la palabra que fue entregada al pueblo de Israel, a la ley de Dios, a lo que Moisés recibió de Dios. En la ley y en la recopilación donde todos estos libros que ahora conforman la Biblia, a eso está haciendo referencia. No es cualquier palabra, es la palabra de Jehová, es la palabra del Dios de Israel. Y entonces comienza a describir cada uno de estos. El primer título que le da a la palabra es la ley, la instrucción, la enseñanza. Algunos considerarían que está haciendo referencia a la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Nos dice la característica o el atributo de la palabra de Dios: es perfecta, y significa que no tiene ningún defecto, y es más, que está completa. La suficiencia de la palabra no necesita que le quitemos nada, no necesita que le agreguemos nada, está completa. Es perfecta, es la ley de Dios, perfecta. ¿Y cuál es el efecto que tiene aquí? Convierte el alma. Convertir me habla de regresar, de restaurar, incluso de confortar. Un pastor dijo: para el cuerpo vas al médico, para la mente a la universidad, para el alma vamos a la palabra. ¿Por qué es la palabra la que puede restaurar, reavivar? La palabra está viva. Muchas veces mencionamos Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Está viva. En 1 de Pedro 1:23 dice:
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios está viva y nos da vida para renacer. Renacemos de esta semilla de la palabra de Dios. Por medio de ella nos da vida el Señor. La primera característica que aparece en esta porción es que la palabra de Dios es perfecta y que tiene el poder de regresarnos al propósito de Dios. En muchos de nosotros ha hecho esto. Ha convertido nuestra alma, ha restaurado nuestra alma. El segundo título que aparece es el testimonio de Jehová. El testimonio es eso, alguien que testifica y su palabra es ese testimonio. Jesús mismo dijo: escudriña las Escrituras, pues para ti te parece que la salvación está en ellas, pero ellas dan testimonio de mí. Y mismo Jesús en Lucas 24, a los hombres que iban a Emaús les dijo: insensatos, tardos para oír, ¿no saben que Moisés menciona que el Mesías tenía que padecer? ¿En dónde? En la ley, los profetas y los salmos está la palabra de Dios. Testifica de quién es Dios, qué dice Dios, qué hace Dios y qué espera de nosotros, y yendo más allá, qué puede hacer en nosotros. Es el testimonio de Dios y este es fiel. El atributo o característica es fiel y significa esto: confiable. Puedes confiar en el testimonio de Dios, en el testimonio de sí mismo. ¿Y qué hace? Dice ahí: hace sabio al sencillo. En otras partes del Antiguo Testamento, la palabra sencillo se traduce como el simple, y el ser simple o sencillo pareciera algo bueno, y lo es en cierta manera, hasta que comienzas a leer en Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. No dice que el simple es un creyente, lo que dice es que el simple es un crédulo, más bien se cree lo que sea. Toma estas gotitas para no sé qué, y va a tener un efecto en ti de no sé qué, y ni sabes no sé qué, ni para qué va a ser en no sé qué, pero te las tomas. O sea, lo que sea, me las tomo. Y somos crédulos, y todo ser humano es así, crédulo. Pero la Biblia me dice que la palabra, el testimonio de Dios, hace sabio al sencillo, nos saca de la credulidad. En Proverbios 14:18 dice: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Y en Proverbios 23:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y en Proverbios 9:6 dice: dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. La palabra de Dios da sabiduría al sabio. No te crees cualquier cosa, pero crees lo que necesitas creer, no solamente por creerlo, sino porque Dios se ha revelado incluso a tu mente. Hace sabio al sencillo. No es nada más adquirir inteligencia, sino saber qué hacer con el conocimiento que tenemos. Eso no lo adquieres en una universidad, eso no lo adquieres con conocimiento nada más. La sabiduría que proviene de Dios. Otra característica y otro título y otro efecto. Versículo 8. Los mandamientos, las instrucciones de Jehová son rectos, no se desvían, van al lugar indicado y alegran el corazón. ¿Alegran el corazón? ¿Alguna vez la palabra de Dios ha traído alegría a tu corazón? Claro que sí. En otras ocasiones nos hace llorar y mucho, y eso es lo que provoca en el pueblo que vivía en Jerusalén. En el libro de Nehemías, un hombre llamado Esdras
trae el libro de la ley, el libro de Jehová, la palabra de Dios, y comienza a leerla y le pone sentido de manera que la gente pudiera entender lo que estaba escrito. ¿Y qué provocó en la gente? Nehemías 8:9 nos dice, y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Y nos dice por qué. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. A ver. Aquí dice que alegre el corazón. Sí. Cuando la palabra de Dios penetra tu corazón, te muestra lo que eres, sin duda. Ouch, va a doler. Y muy probablemente te haga llorar. Pero ahí están Nehemías y Esdras diciendo, es día santo, no os entristezcáis. Mira lo que sucede después. En Nehemías 8:12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La palabra de Dios tiene la capacidad de penetrar lo más profundo de nuestro ser y en ocasiones nos muestra lo mal que estamos y lloramos en ocasiones porque nos hace sentir cómo nuestra vida ha desagradado a Dios por tanto tiempo. Pero también su palabra nos restaura porque entonces nos muestra que a pesar de que nosotros nos desviamos de la palabra, porque la palabra es recta, y nosotros nos desviamos, el Señor va por nosotros y nos regresa de nuevo al camino y entonces nos llena de alegría y de gozo. El pueblo estaba lleno de gozo, de gran alegría, porque habían entendido lo que estaba escrito. Título número 4, Salmo 19:8. El precepto de Jehová es puro. ¿Y qué es lo que hace? Alumbra los ojos. Al hablar de puro, habla de limpio, sin manchas. Al hablar de alumbrar los ojos por medio de su palabra, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, ilumina el lugar por donde tenemos que ir, nos indica a dónde ir. El precepto de Jehová es limpio y hace esto. En Salmo 119, 105. Hay una percepción equivocada de nosotros. Y Romanos 3:20 nos lo dice. Nadie se justifica por las obras de la ley. Y muchos crecimos pensando que si me porto bien, entonces me voy a justificar. Voy a llegar delante de Dios y le voy a decir, hice más cosas buenas que malas. Pero la palabra de Dios nos abre los ojos, alumbra nuestros ojos y nos hace ver que es por medio de la ley el conocimiento del pecado. Alumbra para que veamos nuestra realidad. Nuestro error es pensar que si me porto bien, soy justificado. Pero la palabra de Dios nos lleva al lugar correcto, nos muestra el conocimiento del pecado. Nos damos cuenta que hemos pecado y nos toma de la mano y nos lleva hacia nuestro Redentor, hacia nuestro Señor, hacia Jesús. El quinto título aparece en el versículo 9. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Y nos sorprende que el temor sea un sinónimo de la palabra, de la ley, en el mandamiento del precepto. Pero creo que no está lejos de lo que quiere enseñarnos el Salmo, porque creo que el temor de Dios, el temor de Jehová, es un efecto de estudiar la palabra en todo lo que ha sucedido en nuestra vida. De acuerdo a este Salmo, ha convertido nuestra alma, nos ha llenado de alegría, ha alumbrado nuestros ojos, ha hecho sabio al sencillo, ¿qué puede provocar en nosotros sino un temor reverente a Dios? Generalmente el temor es más relacionado con algo sucio que limpio, pero nos dice aquí, el temor del Señor es limpio y permanece para siempre.
Su palabra puede producir eso en nosotros, puede producir un temor limpio hacia nuestro Dios que permanezca para siempre. Último título: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios me hablan de veredictos, las decisiones que toma un juez. Y esto toma mucho sentido con lo que el día de hoy podemos vivir, no solamente aquí en México, sino en muchos lugares. La realidad es que no hay justicia en muchos lugares, de los lugares donde vivimos, de donde venimos, de donde somos. No hay mucha justicia. Los jueces pareciera que deciden por sí mismos, no en base a las pruebas y en base a las evidencias, sino que dan su veredicto, y generalmente ese veredicto no es que sea todo el tiempo, pero generalmente o es falso o está equivocado. Pero de repente vemos a su palabra y me dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y sin ir muy lejos, pensando en un partido de fútbol, ¿cómo que no vio la mano? Era penal y no lo marcó. El árbitro es injusto y nos duelen esas cosas. Pero Dios no necesita del VAR. Y estoy hablando del VAR. Los del fútbol saben de lo que estoy hablando. A Dios no le tienen que poner la repetición y el acercamiento y el zoom. Dios ve todo. Dios ve hasta lo profundo de nuestro ser y lo profundo de nuestro corazón y de nuestra mente. Y cuando Él juzga, juzga justamente. Todos los juicios de Dios son verdad y son todos justos. En el versículo 10 continúa esta parte de la revelación de Dios por medio de su palabra. La revelación de sí mismo. Nos dice está la ley. La palabra de Dios es más deseable que el oro y más que mucho oro afinado. Me llama la atención la palabra deseable, porque citamos hace unos momentos 1 de Pedro 1:23, en donde dice: somos renacidos por la simiente incorruptible de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y en 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es deseable. La palabra de Dios es deseable hasta el punto de desearla más que el oro, más que el oro. Proverbios 3, del 13 al 15 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. No se puede comparar a la sabiduría de la palabra de Dios. Nada se puede comparar. Matthew Henry dice de estas porciones en su comentario: el oro es de la tierra terrenal, la gracia es imagen de lo celestial. Es completamente distinto. El oro es solo para el cuerpo, para este tiempo, pero la gracia es para el alma y es para la eternidad. El oro nunca va a poder obtener lo que la palabra puede hacer en tu vida. El oro no puede convertir tu alma, el oro no puede alumbrar tus ojos, el oro no puede hacerte sabio, pero la palabra de Dios puede hacer todo esto. Por eso dice que es deseable, más que el oro y dulce más que la miel y que destila del panal. En el Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dice en el versículo 11: tu siervo es además, en el versículo del Salmo 19, en el versículo 11 dice: tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlo hay grande galardón. La palabra amonestado aparece también en Daniel 12:3, donde habla de brillar, y es que la palabra puede abrillantarnos. No solo eso,
En guardarlos hay grande galardón, recompensa, pero ¿no son suficientes todas las recompensas que ya nos ha ofrecido la palabra en los primeros 3 versículos de esta sección? Bueno, aún nos dice, en guardarlos hay grande galardón. ¿Qué será guardarlo? Lo vemos en el Salmo 1. La ley sea nuestra delicia y meditemos en ella día y noche, que al que en la mañana lo lea y en la tarde lo recordemos, qué buena palabra trajo Dios a mi corazón. Sin duda, su palabra puede no solamente abrillantarnos, sino está llena de recompensas cuando nosotros meditamos en ella. Hemos visto hasta ahora la revelación de Dios de sí mismo en la creación, en la palabra, pero miremos lo que provoca dentro de David. En el versículo del 12 al 14 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mía. Estos últimos versículos de esta porción es como una oración que hace David. Es como si brotara de su corazón estas cosas, la necesidad de que alguien pueda ayudarle a entender sus errores. Y es la palabra que nos ayuda a hacer esto en nuestro corazón. La oración de líbrame de los que me son ocultos. No sé si a ti te pasó. Yo cuando recibí a Cristo, hace tiempo, creí que mis problemas eran unos. Cuando comencé a asistir a la iglesia, a escuchar la palabra, incluso a meditarla, me di cuenta que mis problemas, los más sencillos, eran los que más veía la gente y que había cosas que estaban ocultas a mis ojos. Pero Él alumbró mis ojos y Él me mostró cómo estaba. Por eso David se atreve a decir, líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Claro, ¿qué es la vida lejos de Dios? Puede ser caracterizada por estas soberbias. Yo sé lo que tengo que hacer, no me tienen que decir lo que tengo que hacer. Y cuando se trata en este contexto de la palabra, sí, la palabra de Dios puede hacer todas estas cosas. ¿Qué sería soberbia? Soberbia sería cerrar la palabra de Dios, simplemente no leerla, simplemente no meditarla, simplemente no buscar a Dios. Dentro de estas páginas, soberbia, que en la mañana le diga, Señor, 1, no tengo tiempo para ti, hay muchas cosas que hacer. Y 2, al cerrar la palabra, decirle, yo me las arreglo este día, yo me las arreglo. Por eso David dice, preserva a tu siervo también de las soberbias. Entonces seré íntegro, estaré limpio de gran rebelión, y los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti será grata. Dios se manifiesta en nuestros corazones. Cuando Él comienza a transformarnos, cuando Él agarra a una persona que está completamente rota, confundida, está muerta, y le da vida y lo hace íntegro. Seré íntegro entonces, seré limpio. Que agarra a una persona que está sucia por las malas decisiones que ha tomado en su vida, por lo que ha provocado en otras personas, y lo limpia. ¿Y qué me dices de lo que brota de nuestros labios y que sale del corazón? Jesús es como ese sol que dejó la habitación de los cielos para venir a este mundo y rescatarte y darte vida. Sí somos esclavos del pecado porque no podemos dejar de pecar, y esa esclavitud nos tiene encerrados y no podemos salir de ahí. Y buscamos la gloria de los hombres, que no nos sirve de nada, porque por más que la buscamos, no la obtenemos. Y si la obtenemos, no es suficiente. Has estado buscando en el lugar equivocado para la satisfacción de tu alma. El único que puede satisfacer tu alma, lo único que puede hacer un efecto en tu alma es la palabra de Dios.
y Dios revela que su Hijo vino a este mundo para pagar tus pecados en la cruz del Calvario. Fue sepultado y resucitó al tercer día. De esa manera, Él demuestra que Él es el Hijo de Dios, que Él es quien dijo ser el camino, la verdad y la vida. Dice Jesús, nadie va al Padre si no es por mí, y el día de hoy, Él se está revelando a tu vida. Si tú el día de hoy confiesas a Jesús como tu Señor, arrepintiéndote de tus pecados y depositas tu confianza en Cristo, Él te dará una nueva vida. Puede convertir tu alma, alumbrar tus ojos, darte una nueva vida. Una vida eterna con Él. Una vida eterna con Él, sí. Si lo necesitas, hazlo. Ven delante de Dios y dilo con tu boca. Señor, me arrepiento de mis pecados y creo que tú eres el Hijo de Dios, que has venido por mí para rescatarme. Haz esta oración, acércate con nosotros para orar por ti. Mientras tanto, oramos todos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo meditando en este salmo. Has hecho tu obra en nosotros, has hablado a nuestros corazones, has marcado nuestras vidas. Si tú tienes a bien marcar las vidas de otros más por medio de tu palabra, el día de hoy, Señor, hazlo. Gracias. Señor, tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo, hasta el tuétano, hasta las coyunturas y separa el alma del espíritu. Discierne los motivos de nuestro corazón. Señor, que tu espíritu nos guíe a la verdad. Nos lleve al Señor Jesús, que podamos entregar nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra y por lo que tú puedes hacer por medio de ella en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la revelación que has traído a nuestras vidas a través de la creación, a través de tu palabra y a través de lo que has hecho en nuestros corazones. Sigue haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Danos hambre y sed de tu palabra. El día de mañana podamos acercarnos a tu palabra sabiendo lo que puede hacer en nuestras vidas, sabiendo que en guardar tu palabra hay una gran recompensa, hay un gran galardón. Te damos la gloria y la honra a ti, porque tú eres el que mereces, el que la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a dar muchísimas gracias por la palabra que el Señor nos ha presentado en esta mañana, por medio de nuestro hermano Norberto. Damos muchas gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por que el Señor le permite compartirla ahora con nosotros, y muchas gracias por lo que el Señor nos ha mostrado, nos ha enseñado a través de Él. Gracias, Padre, por tu palabra nuevamente, y vamos a dar las gracias en oración. Bendito Señor, gracias por tu palabra, Padre, porque siempre está presente, porque nunca nos falta y porque nosotros podemos acudir a ella en todo momento. Solamente nosotros tenemos la voluntad, la decisión de escucharla, de seguirla y de obedecerla. Gracias porque por medio de ella, Señor, tú nos guías, eres lámpara a nuestra vida, eres luz a nuestros pies, Señor, para no tropezar y para caminar en tu voluntad, mi Dios. Muchas gracias por la vida de nuestro hermano, gracias por las oportunidades y bendiciones que a diario derramas sobre nosotros, mi Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de terminar, vamos a anunciar que estamos preparándonos, estamos organizándonos para que pronto nos podamos ver en este lugar como solíamos y tener ese gozo, ahora sí, ese gozo de encontrarnos, y pedimos de sus oraciones para que el Señor pronto nos permita hacerlo, hermanos. También
organizarnos para que, si Dios lo permite, ya el próximo mes de julio podamos tener nuestra primera reunión aquí, en este local, y tal vez pueda ser, todavía estamos preparándonos para ver si es el segundo domingo de julio, y quiera Dios que así sea, hermanos. También antes de terminar, no nos olvidemos, hermanos, de orar por las necesidades de nuestra iglesia. Yo creo que como prioridad de nuestra iglesia, que no perdamos de vista el gozo y la paz que siempre debemos tener, no perder de vista que tenemos un Dios grande, todopoderoso, que está en control de todas las cosas y que por nada del mundo podemos dudar de que Él está siempre con nosotros. Como iglesia, pidamos al Señor que sea una iglesia de fe, una iglesia constante en la oración, constante en la percepción de nuestras necesidades, y orar por nuestros enfermos, orar por todos aquellos que nos vienen a nuestra mente, y tal vez muchos que no tenemos ahorita conocimiento pleno de qué están viviendo, pero el Señor lo sabe. Recordamos a nuestro hermano Luis Romero, recordamos a nuestra hermana Silvia Arellano, que les comparto que la hemos visto un poco más gozosa en el Señor, y por las necesidades de aquellos familiares que han perdido algún ser amado, y por muchas necesidades que a lo mejor estamos ajenas a ellas por no podernos congregar todavía como es nuestra costumbre. Pero sí dice en la porción que leí de Primera de Tesalonicenses, estad siempre gozosos, pero también continúa, orad sin cesar. Y creo que este es un complemento para no perder el gozo, la oración constante del creyente, porque eso es lo que nos puede mantener en pie, hermanos. Y vamos, gozarnos, estar felices. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de un Dios grande y poderoso. También, pues terminar con el agradecimiento a nuestro Padre, y compartir 2 alabanzas más en esta mañana para terminar con nuestro culto. Sí. Bien, vamos entonces a agradecer a nuestro Señor, y luego vamos a entonar estos 2 cantos que son Quiero dedicar y ¿Quién nos apartará? Padre, te rogamos nos despidas en esta mañana con tu bendición, con el gozo, con la paz, mi Dios, y con las bendiciones que derramas todos los días nuevas en nosotros. Gracias, Señor, y que esta alabanza nos llene también el corazón de alegría para honra y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.